Buenas noches, hermanos. Estamos juntos otra vez. Bueno, si tenemos que decir que hemos pasado 9 meses juntos a través de este medio, y la verdad que nos extrañamos de vernos, pero ustedes me ven a mí por lo menos, yo verlos a ustedes. Y pero estamos en el espíritu, estamos orando unos por otros. Y la verdad, hermanos, estamos juntos, estamos alabando al Señor y de escuchar los testimonios, lo que usted está haciendo, lo que estamos haciendo para el Señor, que es maravilloso. Así que estamos tan contentos y parece que vamos a sacar el año así, haciendo todo esto, vamos a sacar el año. Bueno, pero la Biblia dice que ya vienen tiempos mejores. Seguro que van a ser un poco mejor, no tanto como este, pero ya lo hemos pasado lo más difícil y ahora ya no, nos queda poquito camino. Así que bueno, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios, aprendiendo su palabra que es tan importante y eso es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene activos, nos mantiene cerca del Señor, alabando a Dios, lleno del Espíritu. Claro, su palabra es nuestro alimento que nos va alimentando. Y yo quisiera compartir con ustedes esta noche algo que es simple o es común, digamos, no simple, pero común para los cristianos, pero no es tan común. Y se llama la sangre de Cristo. Y vamos a empezar a mirar un poquito el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice así en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea que la vida, ¿dónde está? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel que ninguna persona de vosotros, bueno, ahí está hablando de los animales, dice el versículo 13, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos y que cazare animal o ave, o sea, de comer, derramará su sangre y la cubrirá la tierra. Porque dice, porque la vida, el 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Bueno, hoy entendemos, yo no voy a explicar esto porque todos lo sabemos, que la vida tanto de las personas como de los animales está en su sangre, la vida biológica. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué somos cercanos ahora? Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Y Colosenses, vamos a seguir mirando el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, vamos a mirar el versículo 20, dice así la palabra de Dios, y por medio de la sangre, ¿no? De Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Cómo le hacemos la paz? Mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Aquí estamos hablando de dos cosas. Primero, que la vida de toda persona está en la sangre. Y también la vida de los animales está en la sangre. Pero acá estamos hablando de la sangre de Cristo, que Dios nos acercó a nosotros
a Dios, nos acercamos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Y nosotros, mediante la sangre de la cruz, Dios nos une a nosotros. Mediante la sangre de la cruz, Dios nos une para hacer la paz. ¿Y qué hace la paz? La sangre de Cristo. Y miren lo que dice Hebreos 9:22. Vamos a mirar, dice así la palabra de Dios. Siempre estamos hablando de Cristo. Dice, y casi todo es purificado según la ley anterior. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Sin la sangre de Cristo, vamos a decir en nuestras palabras, no hay perdón. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue la que nos trajo perdón. Y la sangre, por ejemplo, hablando de nosotros, de los humanos, la sangre recorre el cuerpo y no se estanca. Mire lo que hace la sangre. Recorre todo nuestro cuerpo. Yo no soy doctor, yo no voy a explicarle esto. Esto te lo puede leer aún en Google, lo puede buscar. Y la sangre de nosotros recorre todo el cuerpo. Ese es el trabajo y eso se llama metabolismo, el metabolismo. Esto recorre tu cuerpo cada 23 minutos. Qué maravilla que Dios hizo el cuerpo. Lo recorre en 23 minutos todo tu cuerpo. Prum, 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 ¿no? Y esto se llama funcionamiento. Por eso que cuando una parte del cuerpo, cualquiera sea, que no le entra la sangre, se llama gangrena, porque no le entró la sangre, no lo está recorriendo. Y nosotros tenemos que recorrer, aún los pelitos de nuestra cabeza tienen que recorrer la sangre. Qué increíble, ¿no? Entonces, es el funcionamiento. Pero vamos a ir al principio. ¿Qué dice Dios? En Génesis, capítulo 1, vamos a mirar del principio. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Entonces aquí encontramos dos cosas. Dios crea al hombre, primero lo hizo del polvo. Él hizo como una estatua, porque era así, lo formó del polvo. Y por eso que tenemos nosotros los 17 químicos de la tierra, pues la tierra tiene 17 y nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo, y los cuatro que funcionan en nuestro cuerpo, como el oxígeno, todo eso. Entonces, el hecho que tengamos nosotros la imagen de Dios. Ahora, ¿qué era la imagen de Dios? La imagen de Dios, primero dice que y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Cuando habla de la imagen de Dios, el hombre tenía tres cosas. Dios lo hizo de la tierra,
como si fuera una estatua, un muñeco, un robot. Estaba sin vida. Le dio la vida biológica, que es la sangre, que es el alma, la sangre. Le dio y el hombre tuvo vida, pero le faltaba el espíritu. Y dice la Biblia, que no vamos a mirar la palabra para no buscar tanto, dice la palabra que Dios sopló aliento de vida en él. ¿Y qué es el aliento de vida? Es su espíritu. Es ahí donde tiene la imagen de Dios, en su espíritu, no en su alma. Porque en su alma dijimos que es la parte biológica, la sangre, que tenemos todo el mundo, la sangre, y entramos a funcionar. Acuérdese que yo dije que la sangre recorre en 23 minutos todo el cuerpo, entra y sale, así. Y bueno, Dios sopló en el hombre aliento de vida, puso su espíritu, la imagen de Dios. Y entonces la imagen de Dios es que nosotros, primero, no somos dioses. No somos dioses. Somos hechura de Dios, pero no dioses. Porque el único que no tiene principio ni fin es Dios. Y nosotros tenemos principio, porque dice que Dios hizo al hombre al principio. Dios creó, Dios lo hizo. Ahora, segundo, Dios le implantó en su imagen, en el espíritu, allá adentro, al hombre, a la mujer, le implantó tres cosas. Le implantó o le puso santidad, le puso verdad y le puso justicia. En el momento, por eso, en el momento en que el hombre peca, la imagen de Dios, a ver, ¿cómo le digo? La imagen de, a ver, como este papelito. Esta es la imagen de Dios que tiene santidad, verdad y justicia. En el momento que el hombre peca o el hombre pecó, esa imagen se arrugó, así. Quedó arrugada, porque se perdió la imagen de Dios. El hombre sigue existiendo, sigue teniendo vida biológica, sigue teniendo cuerpo, sigue teniendo inteligencia, todo eso lo sigue teniendo. Pero ¿qué se arrugó o qué salió? La imagen de Dios. Y entonces el hombre en el momento que él peca, eso dentro de él, como dice Eclesiastés, por ejemplo, vamos a mirar Eclesiastés, capítulo 3, de la palabra del Señor, dice así Eclesiastés 3, vamos a mirar el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcanzase el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso Dios juntamente con su imagen? Santidad, verdad, justicia y eternidad. O sea, cuando el hombre pecó, perdió la imagen de Dios, pero siguió siendo inteligente, siguió siendo sabio, entendido, siguió viviendo, siguió siendo fuerte, porque tenía la vida biológica. Ahora, como yo dije, se arrugó. Ahora, cuando nosotros, yo lo voy a hacer así simple, cuando nosotros nos convertimos o nacemos de nuevo, venimos a Cristo y la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, Dios restaura en nosotros la imagen de Dios. Restaura la imagen de Dios. Y esa arruga, esa cosa que está destruida, comienza otra vez. La imagen de Dios, que tenía sentido de santidad, de justicia y de verdad. Mire lo que dice en Génesis capítulo 2, vamos a mirar, Él restaura
esas cosas en nosotros cuando venimos a Cristo. Entonces, mire lo que dice, verso 7, Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, eso es lo que yo le decía a la imagen, aliento de vida, y él fue un ser viviente. O sea, que el hombre, la mujer, tienen alma, cuerpo y espíritu. El alma es la sangre, la vida biológica, que tiene vida, pero espíritu. Entonces, cuando Dios comienza a restaurar la imagen de Dios a través de Cristo, a través de la limpieza de nuestros pecados, una vez que Adán fue formado, estaba, el primero era como yo le dije al principio, como una estatua, pero Dios sopló aliento de vida, quiere decir sopló su espíritu, la parte espiritual. Y esa es la parte que está en contacto con Dios. El espíritu es el que está en contacto con Dios. Y Dios a nosotros nos hace agentes morales. Por ejemplo, los animales también tienen vida, pero los animales no tienen justicia, no tienen santidad, no son agentes morales. Los animales tienen instinto y se mueven por sus instintos. Y Dios le ha dado vida, igual que a nosotros tenemos vida, igual. La sangre es la vida. Ahora, nosotros somos agentes morales. Y porque nosotros podemos obedecer a Dios o rechazar a Dios. Obedecer a Dios o rechazar a Dios. Porque Dios, a pesar de que éramos hechura de Dios, Dios nos hizo su imagen y semejanza y puso su espíritu, pero nos dio libre voluntad, libre albedrío, para que no seamos robots, para que no Dios nos diga, hagan esto y hacemos. No, nosotros podemos elegir. Ese es el problema más grande, que podemos elegir. Entonces, podemos obedecer o rechazar a Dios. Entonces, el hombre muere porque se separa de Dios. Dios le dijo, el día que desobedezcas, morirás. ¿Y qué es la muerte? Porque a veces uno dice, murió, se murió. No. La muerte significa separación del cuerpo y del espíritu. Se murió. Separación. Ahora, no puede un muerto no puede ver, no puede escuchar porque está muerto. Y entonces Dios, por ejemplo, del principio, desde Adán hasta nuestros días, por causa del pecado, entró la muerte. Mire lo que dice Romanos, porque yo quiero que usted mire los textos. Romanos 5, el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿ve? El hombre tenía vida, tenía imagen, tenía espíritu, tenía vida en el cuerpo, en el espíritu, pero por causa del pecado entró. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que se llama Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo fue? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces encontramos nosotros, no hay otra variedad, porque nosotros, yo tampoco no voy a explicar esto, usted lo sabe. Ustedes saben que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, tatarabuelos y sigue,
heredamos la parte biológica, porque somos de una sola sangre. Heredamos nosotros y va pasando por las generaciones, va pasando esa herencia. A veces yo me pongo a pensar en los que dice que nos parecemos, que hemos venido de los animales, pero nosotros hoy estamos mirando al primer hombre, Adán, y que a partir de él toda la raza humana fue pasando, porque heredaron por la sangre. Ahora dice acá que el pecado entró por un hombre y por ese la muerte, hasta que nosotros llegamos a Isaías capítulo 7, no lo voy a leer porque son textos muy conocidos, dice la palabra de Dios acá en Isaías 7, 14, dice que Dios buscó a una joven virgen para que sea madre de Jesús, para que sea la madre de Jesús, de la humanidad de Jesús. Y entonces ella dice, cuando el ángel le habla a esta virgen, le dice, ¿cómo puede ser que voy a ser madre si no conozco varón? Todavía no me casé, vamos a hacer simple así, todavía no me casé. Yo tengo mi novio que se llama José, pero no estoy casada. ¿Cómo voy a tener un hijo? Si eso es por el engendro biológico, que el hombre, ustedes saben que el hombre pone el esperma, la mujer pone el óvulo, y las dos cosas se hacen y así se transmite la generación de la familia, tanto del hombre como de la mujer a través de la sangre. Entonces, dice María, ¿cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le dice, mira María, el santo ser que va a ser engendrado en tu vientre no tiene ninguna relación con varón, ni con ningún hombre, ni con ninguna nada. No tiene ninguna relación con lo humano, porque el santo ser que va a nacer dentro de ti será llamado hijo de Dios, será llamado, y le da el nombre Jesús, que significa el Salvador. En hebreo significa Emmanuel, Dios con nosotros. Ese será el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo será engendrado, y que no tiene ninguna relación humana como Adán, que desde Adán venimos pasando nosotros hasta el día de hoy, vienen pasando miles de generaciones, vienen pasando. Ahora, dice, no tiene ninguna relación con la sangre humana, que el hombre pone la semilla en el cuerpo de la esposa y crían el hijo y sale el hijo, pero la semilla, el engendro que viene de ese hijo es la sangre del padre y de la madre que está ahí. Bueno, es la semilla. Entonces le dice, Jesús no tiene ni una relación humana. Por eso será engendrado por el Espíritu Santo. Y va a nacer de forma humana, va a tomar cuerpo humano para que sea humano, que esté con nosotros, pero era 100% Dios, 100% humano, y que iba a nacer, y Jesús iba a nacer sin pecado, porque no hay ninguna transmisión en Jesús, no intervino nadie más que Dios. En su vientre se formó Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que Él nació sin pecado. Mire, vamos a ver Hebreos. Para esto vamos a ir comprobando la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 11. Dice así. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza
de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré, aquí está diciendo Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, que Jesús, aunque el engendro de Jesús es por el Espíritu, es la imagen de Dios, es la santidad, la justicia, la verdad, que estamos viendo que tenía el hombre, que eso lo perdió cuando pecó, se separó de Dios. Entonces, Jesús participó de todo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se hizo hombre. ¿Para qué? Para que Él fuera como hombre, para que nos entendiera a nosotros, para que comprendiera nuestra humanidad. Se hizo humano Jesús. Es Dios, pero se hizo humano. Tomó forma de hombre, pero el engendro de Jesús es por el Espíritu. No tuvo ninguna relación con el hombre. Así como Adán, nosotros venimos de la relación. Entonces, para que fuera tentado y para mostrar que era hijo de Dios, para mostrar que era hijo de Dios y que Él nos comprendiera a nosotros en todos los problemas que nosotros tenemos, en todos los problemas que nosotros, hermanos, enfrentamos en la vida, Él nos comprenda. Jesús nos comprende, Él fue tentado en todo, pero dice la Biblia, pero sin pecado. Adán y Eva también fueron tentados, pero pecaron. Y desde ese momento entró la muerte, que es la separación del cuerpo y del espíritu. Entró la muerte. Quedaron vivos, pero muertos. Ahora, Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en las cosas malas, fue tentado en el dinero, fue tentado en la fama, fue tentado en la gente, fue tentado en la gloria, fue tentado en todo, pero no pecó. Ahora, la más grande tentación que pasó Cristo, ¿sabe cuál fue? La más grande, en el Getsemaní, cuando Él fue a orar y le dijo a Dios, si yo encuentro otra persona que puede tomar mi lugar, la copa que yo voy a beber, ¿la puede tomar otra? Señor, yo la paso. Pero si no hay otro, si no hay otra persona, he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad. Ahora, ¿qué era la copa que iba a beber Jesús? Justamente, Él tenía que morir, eso era el Getsemaní, ahí era donde Él se rindió su voluntad como hombre, porque Él sabía que cada gota de sangre de Jesús que caía de su cuerpo a la tierra, porque Él era santo, esa sangre no era como la de nosotros. La sangre de Jesús era santa, de justicia, de santidad y de verdad. Cada gota que caía iba a limpiar nuestros pecados, iba a purificar nuestra vida, porque Él era como el Cordero de Dios que venía al sacrificio. Y en realidad, a ver qué podemos decir, Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él sabía que tenía que entregar su vida, porque no había otro. No había nadie más que pudiera pagar tus pecados y mis pecados y derramar su sangre para limpiarnos. Era Jesucristo. Entonces,
Él dio su vida y ahí, en esa tentación más grande, Él se rindió y le dijo a Dios, si no hay otro que pueda tomar mi lugar, aquí está mi vida, yo la tomo. Y Él se puso como un sacrificio, como un cordero, fue molido, dice la Biblia, por nuestros pecados. Y ahí todo encontramos nosotros la gran bendición que Cristo nos trajo a través de su muerte, a través de su derrama. Primero el perdón de nuestros pecados, pero después los beneficios. Él nos sana, Él nos libra, Él nos entiende, Él nos levanta, Él nos ayuda, Él nos sostiene. La verdad que uno se emociona todo lo que Cristo ha hecho en la cruz, todo lo que significó en la cruz. Por eso que cuando Él ya llegó a la cruz, le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Él no se iba a bajar porque ya se había rendido a Dios. Y bueno, y predicando, ya Jesús se había ido al cielo, quedaron los discípulos, y predicando el apóstol Pablo llegó a Atenas y dice que llegó, y vamos a mirar en Hechos, capítulo 17, versículo 22, quiero seguir con la sangre. Entonces Pablo llega, dice que allí llegan, y ustedes saben que en ese lugar, en Grecia, estaban en esa época los grandes filósofos, los grandes teólogos, los grandes. Y entonces Pablo llega al Areópago, dice los atenienses, en Atenas, y llega al Areópago, a un lugar donde es como un coliseo, dice el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo, o sea, volvemos otra vez a Génesis, lo que estábamos explicando recién, volvemos a Génesis. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita, ahí les está explicando a esos grandes hombres, a esos grandes filósofos, a esos grandes hombres llenos de tanta cultura, le dice, no habita Dios en templos hechos de manos humanas. Claro, les cambió todo el apóstol Pablo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y mire en la gran revelación. Y acá nos quedamos pasmados otra vez. Y de una sangre, ¿de cuánta? ¿De cuánta sangre? Sangre azul, sangre amarilla, sangre negra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha hecho de una sangre a todos los hombres de la faz de la tierra. Dice, para que habiten, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire, amigos, hermanos, más claro imposible
¿De cómo hizo la raza humana Dios? De una sola sangre. ¿Que hay distintas razas? Hay, pero tenemos la misma sangre. Hay amarillos, hay negros, hay blancos, hay morochos. Pero todos tenemos una sola sangre. Y dice un poquito más adelante, no quiero leer tanto yo, dice que una es la sangre de los animales, una la sangre de las aves, otra la sangre de los peces y otra la sangre humana. Por eso, si nosotros tenemos que hacernos una transfusión de sangre, no nos podemos poner la sangre del chimpancé. No nos podemos poner la sangre de la chita o de un elefante, porque no es la misma. Una es la de los seres humanos y otra de los animales y otra de los peces y otra de las aves. Gracias a Dios por ese gran hombre que descubrió el ADN en el 1952, que él dijo que el ADN venimos de una sola sangre, todos los seres humanos, aunque seamos negros, amarillos, blancos, rubios, albinos, no importa, pero tenemos una sola sangre. Y eso a nosotros nos muestra la creación de Dios, que somos seres creados por Dios y no la evolución. Y dice, todos somos de una sola sangre. Y entonces, la única sangre que es diferente es la de Cristo, porque no tuvo relación con el pecado, no tuvo relación con lo humano. Dijimos que Jesús no fue engendrado de varón. Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, no tuvo ninguna relación con el humano. Por eso la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. ¿Y qué es la sangre de Cristo? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Jesús a nosotros nos puede limpiar. Y la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros, la sangre que derramó es la que nos limpia. Y sabe, hermano, acá les voy a enseñar otra cosa importante. Mire, hermano, ¿sabe Satanás a qué le tiene miedo? ¿Sabe Satanás que es el rey de este mundo? A la sangre de Cristo. Por eso nosotros, cuando nos convertimos, cuando usted se convirtió al Señor, nació de nuevo, cuando yo me convertí al Señor, la sangre de Cristo vino y me limpió todos mis pecados. Y estoy limpio, justificado, limpio, santificado. Estoy por Dios. Y aunque el diablo me traiga mi pasado y me diga, te haces el limpio, verá lo que era, pero ahora yo no soy. Porque la sangre de Cristo me limpia. ¿Y sabe lo que ve Satanás en usted y en mí, que somos hijos de Dios? Ve la sangre y no nos puede tocar. La sangre de Cristo, y así era en el Antiguo Testamento, cuando el ángel de la muerte veía en los dinteles de las puertas la sangre de los animalitos, no entraba a esa casa para matar al primogénito, pasaba de largo. Y Satanás no nos puede tocar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a usar la sangre de Cristo y a cubrirnos con la sangre de Cristo y cubrir nuestra familia y cubrir nuestros hijos y cubrir nuestros nietos y cubrir nuestros hermanos y cubrir la iglesia y decirle, Satanás, no podés pasar. Diablo inmundo, no vas a llegar acá porque acá está Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Mire, esto es para otra predicación, no es para ahora, pero va de paso. Y nosotros somos limpios por la sangre de Jesús y esa sangre no está contaminada. Fíjese usted, otro ejemplo. Cuando Jesús va al cementerio y Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días hacía que ya estaba muerto? 4 días.
¿Y qué dijo la hermana? Hiede ya. ¿Qué significa eso? Que después del tercer día la sangre se descompone en nuestro cuerpo, en el mío, el tuyo, en quien sea, y empezamos a entrar en estado de putrefacción, porque está muerto, no circula más la sangre. Hiede ya. Pero como Dios tiene tanto poder, Jesús alza la voz. Dice que Jesús alzó la voz. Alzar la voz, ¿qué significa? Hablar en voz alta. Y él alzó la voz y dijo, Lázaro, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, que se hizo el mundo por la palabra, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Y la sangre que estaba ya putrefacta se volvió nueva y se levantó. Y entonces, claro, como antes no lo metían en cajón como lo metemos nosotros, sino que lo envolvían como momias y los ponían envueltos en toallas, sudarios, lo metían así, se paró y dijo, desatarle y dejarle ir. Ahora, qué importante que las palabras de Jesús tienen tanto poder, tanta autoridad, que Lázaro se levantó, aunque después volvió a morir. Es por eso que cuando nosotros, yo le estoy haciendo una mezcolanza un poco, pero ¿sabe qué? Me emociona predicar este tema. Cuando nosotros escuchemos la voz del Señor, la última trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, dice que Jesús va a venir y Él va a dar su voz y Él va a decir lo que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Él va a alzar su voz y todos los muertos que murieron en Cristo desde que se convirtieron miles de años, que están recontra polvo, nada, van a volver a pararse, van a volver a levantarse y se van a tomar sus cuerpos otra vez y van a irse con el Señor. Y los que quedamos vivos, los que estemos vivos y el Señor venga, porque va a ser así como un relámpago la venida del Señor en el rapto, nos levantaremos y seremos transformados. Así como Elías, así como Enoc, que se fueron sin morir, nos vamos a levantar y nos vamos a ir con el Señor. A la voz del Señor. Qué hermoso que es. Jesús, entonces, viene a restaurar nuestras vidas. Y por eso es que nosotros, dice que al oír la voz de Jesús, los muertos van a volver a vivir. ¡Qué maravilla! No los muertos que no tengan a Dios. Los que murieron sin Dios, no, todavía no, siguen muertos. Pero los que murieron en Cristo, ellos van a volver a vivir. Y todos nosotros tenemos que saber que el poder tan grande que tiene la sangre de Cristo, el poder tan grande que tiene la sangre de Cristo. Ahora nosotros, hermanos, valoremos, sepamos que la sangre no era como la sangre nuestra. La de Cristo era sin mancha, sin pecado, era de santidad, era de justicia y de verdad. Y eso es lo que Dios impregna en nosotros. Cuando nos limpia, ¿sabe cómo quedamos? Santos, santificados, justificados, limpios. No importa, usted ve a la misma persona, pero por dentro nuestro espíritu se conecta con Dios. Porque la única forma de conectarse con Dios es a través de la santidad, a través de la justicia, a través de la verdad. Y Dios nos ve justos. ¿Y sabe por qué Dios te bendice? ¿Sabe por qué Dios te bendice y te da cosas, y te da salud, te da la familia, te da tu hogar, te da la fuerza, te da la capacidad? ¿Por qué? No porque te portes bien, no porque hagas cosas. No. Te lo da porque has recibido a Jesús y Dios ve a Jesús en nosotros y Él nos da todas las cosas. Dice el texto, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará con Él
todas las cosas. Si nos dio lo más grande a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y reconocer y correr a la sangre para que nos limpie. Por eso dice el texto, hijitos, si alguno se porta mal después que es limpiado, si alguno se porta mal o peca o cede a la tentación, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Vayan a Él, vayan a la sangre, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos purifica. ¿Y sabe qué? Cúbrase con la sangre. Cúbrase. Para salir cubierto, el enemigo no lo puede tocar. Y pudiéramos orar esta noche. No sé, hermano, no sé si llegó a su alma, a su espíritu esta palabra, pero que traspase su mente, que traspase su espíritu, que usted pueda tocar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame que yo entienda el significado de la sangre de Cristo, que no es como la nuestra, porque la sangre de Cristo era sin mancha, no tenía ni una relación con el pecado. Era pura, sin mancha, por eso que nos pudo salvar. Oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por esta sangre preciosa que nos cubre, Señor, que no nos damos cuenta lo hermoso, lo grande, lo maravilloso, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar con los ojos espirituales, hacia adentro en el espíritu, a poder mirar lo grande que eres tú, Señor. Y si te tenemos que decir, gracias, Señor, en medio de esta pandemia, que tú nos has guardado, nos has dado, Señor, la fe, la confianza, y hemos estado rodeados de gente infectada, pero no nos tocó porque Satanás sabe, y si nos hubiera tocado, tú nos vas a sacar adelante, nos vas a librar, porque tú eres el que nos libra hoy y nos vas a seguir librando. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, a alabarte, a darte gracias, y que siempre podemos estar en comunión contigo a través de la santidad, a través de la verdad y a través de la justicia. Y la justicia es Cristo. Él nos justifica y nos limpia. Gracias, Señor. Y bendice a los amigos que nos están escuchando, que puedan entregar su corazón a Jesús, que puedan decirle, Jesús, ven a mi vida, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre, entra a mi corazón. Yo quiero, Señor, dice la Biblia, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que conociendo a Dios tenemos la vida eterna. Y vamos a seguir buscando a Dios, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayudando a los demás, impartiendo la palabra, hablando del Señor, salvando las almas. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, hermano. Nos volvemos a encontrar.